Queridos hermanos, hace unos años atrás circulaba un autobús por ciertas ciudades de España con un claro mensaje ateo. Sin duda, para disuadir al cristianismo de su engaño, según ellos. Para ello, estaban dispuestos a la controversia con la cristiandad. El cristianismo ha vivido desde sus inicios con la controversia, opinión contrapuesta. Ya nació con un discurso de controversia en ciertas concepciones de la fe judía. Fuera de Israel, inmediatamente se vio en la controversia con la religión romana y el culto al emperador. Además de esto, también en la interpretación que se le daba a los hechos y dichos de Jesús, la controversia era el plato diario en la iglesia o vida de la iglesia interna. La controversia ha alimentado las divisiones en el seno del mismo cristianismo desde los siglos posteriores. Era inevitable si se quería una reforma de la fe y vida de la Iglesia. Y ya dentro de las confesiones o católicas, ortodoxas o evangélicas, la controversia estalló en un número considerable de órdenes religiosas, patriarcados y denominaciones. El texto bíblico de hoy nos lleva a considerar la situación controversial en la que el apóstol Pablo se movía en su labor evangelística. Su controversia era de naturaleza grave, pero en poco o nada se parecía o parece a lo que nosotros padecemos por Cristo hoy en día. Pero informarnos acerca de lo que el apóstol sufrió nos puede hacer valorar la fe que profesamos y apreciarla porque han habido personas que no escatimaron sufrimientos para que el Evangelio, la buena noticia del Señor, siga llegando a las personas y de esta manera llegara también a nosotros. Y en días cuando nuestros sufrimientos se centran en nosotros mismos y nuestras vidas, este texto de hoy nos ayuda a descubrir otro centro por el que sufrir. Y con ello hasta puede que se nos minimice nuestros sufrimientos porque logre verse desde el punto de vista del que sufrió por predicar el Evangelio de Jesucristo, como fue el apóstol Pablo. Pablo anima a Timoteo en esta carta de la que vamos a volver a leer unos versículos. Leo, segunda de carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la palabra de Dios. El apóstol Pablo anima a Timoteo a proseguir en la predicación del Evangelio pese a la controversia en la que se vería. Y para ello le anima citándole dos ejemplos a seguir, el de Jesucristo y el del mismo apóstol Pablo. El primer ejemplo, pues, a seguir es el de Jesucristo. Le escribe Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Jesucristo es el descendiente de David, no es un personaje inventado o ficticio, es verdaderamente humano. Si solo hubiese sido divino, ¿quién le podría imitar? No, Jesucristo fue también tan humano como nosotros. Por ello, puede ser el ejemplo a seguir frente a la oposición o controversia en la que Timoteo se podría ver enfrentado y con ello desmoralizado. Ya en días de los apóstoles surgió la idea entre cristianos de que Jesucristo solo tuvo apariencia de humano,
pues si era divino, no podría tener un cuerpo humano de pecadores. En Jesucristo tiene la persona cristiana la posibilidad de inspirarse en cuanto a la resistencia en la controversia u oposición a la que se verá sometida en muchos momentos. La recomendación bíblica la recogen las palabras de la carta a los Hebreos. En ella leemos en el capítulo 12, versículo 3, lo siguiente: «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Considerar los padecimientos, pues, de Jesucristo y el porqué de ellos ha sido fuente de inspiración para la cristiandad desde antiguo. En Jesucristo tenemos una fuente de inspiración concreta para no desviarnos del camino que Él nos traza en la vida. El segundo ejemplo a seguir es el de Pablo. Leo sus palabras: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Quien sufre puede ser fácil presa del desánimo y candidato a abandonar la fe en el Señor. En situaciones así, reflexionar en la vida de personas que lo han dado todo por ser fieles al Señor puede ser de gran ayuda. En el caso del apóstol Pablo, cuando uno piensa y reflexiona acerca de sus sufrimientos y perseverancia en la controversia y oposición, le hace a uno pensar: ¿y este hombre por qué sufre y no reniega de la fe que le hace sufrir? Y una de las respuestas puede ser porque vive realmente la presencia de Dios. Esto le hace ser perseverante en la resistencia contra la negación del que conoce. Porque precisamente un mensaje bíblico es que los sufrimientos nos ayudan a conocer a Dios. Esto se lo vino a decir el Señor a su pueblo en el sufrimiento del desolado desierto camino a la tierra prometida. Leo del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Contra toda idea, el hambre en el desierto condujo al pueblo al verdadero conocimiento de Dios. Y es que los sufrimientos nos zarandean, agitan, despojándonos de todo lo que no es auténtico, y nos hace desprendernos de las simplezas y errores, y así reiniciar como planta podada una estrecha relación con Dios. Puede parecer una paradoja el que conocer a Dios pase por el sufrimiento, pero así es. Esto me hace recordar la letra del cantautor Ismael Serrano cuando dice: quien siempre gana, nada sabe de la vida. Perder en la vida es cosa inevitable. Nos hace ganar conocimientos que no se adquieren de otra forma. Embargado del conocimiento de la cercanía de Dios, el apóstol se expone, no se impone, a Timoteo para que siga su ejemplo, y hasta le hace entender que sus sufrimientos tenían un sentido. Él sufre para que la palabra de Dios, su evangelio, como él lo llama, goce de la libertad de seguir siendo anunciada. Sufre para que los hermanos fieles al Señor sigan recibiendo esa palabra de salvación. Pues, concluye Pablo y nuestro texto de hoy, como creyentes en Jesucristo, confesamos y cumplimos. Cito: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos,
Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La situación de la persona creyente en su hacer y confesar consiste en lo que este himno de entonces conocido entonaba y que es digno de apropiarse. Como creyentes en Jesucristo confesamos y cumplimos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así, el canto. Nuestra vida cristiana empieza con un morir, que es un dejar de vivir a un sistema que no conoce a Dios. Así lo profesamos en el acto bautismal, según la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6 y los versículos 3, 8 y 10, que por mor del tiempo no vamos a leer. En segundo lugar, sigue diciendo este himno del que se apropia Pablo: como creyentes en Jesucristo, confesamos y cumplimos, cito sus palabras, o del canto, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Es una llamada a la resistencia. ¿Pero cómo? ¿Por la violencia? Quizá, ¿o de qué forma? Sufrir en calidad de creyente es ser perseverante en la fe, paciente en el sufrimiento y leal a Cristo y su propósito. Hace entender Pablo en otro lugar de esta carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3. La perseverancia se verá satisfecha con el regalo del reino, que es la comunión con Dios. Pero si lo negamos, Él también nos negará, advierte este canto. Ni siquiera lo divino es una imposición para el humano. Hay libertad de elección. Y en tercer lugar, como creyentes en Jesucristo, confesamos y cumplimos lo que sigue diciendo el canto. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. A veces no hay correspondencia entre lo que confesamos y no cumplimos. Pero esto no hace que el Señor nos sea infiel. Elocuente exposición la tenemos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, que lo podríamos titular el capítulo del abandono y negación de Jesús. Allí ni Pedro, Jacobo ni Juan acompañan en oración a Jesús, aun habiéndoselo pedido él mismo. Judas le traiciona. Un joven, quizá el propio autor del Evangelio, Marcos, huye. Todos los discípulos, dejándolo, huyeron, dice el versículo 50 del capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y finalmente, allí también, en este capítulo, Pedro negará conocer a Jesús 3 intensas veces. Los que un día le prometieron fidelidad, dejando a Jesús, huyen. Pero aún en la infidelidad, nada nos separa del amor de Jesucristo, escribe Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8. Porque Él es fiel. La fidelidad es proceso de maduramiento personal. Los sufrimientos ayudan a forjarnos. La infidelidad, que en nuestro texto es tanto como no confesar a Jesucristo, donde se espera que se haga, nos debería dejar ante la negativa de su negativa también. Pero por los apóstoles y más concretamente por Pedro, sabemos que arrepentidos podemos volver al Señor que hemos negado o no confesado. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo, afirma el canto recogido en nuestro texto de hoy. Él no puede negarse a sí mismo, dice el canto. Dios dejaría de ser Dios si porque le somos infieles, Él también nos fuere infiel. El propio carácter de Dios nos garantiza ayuda en nuestra infidelidad, si se lo pedimos. Nuestra lealtad a Él la podemos mantener no por nuestro exclusivo esfuerzo personal, sino por la asistencia divina. Si alguno ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios.
le escribe Pablo a los cristianos de Roma en el capítulo 3, verso 3 de su epístola. Todo esto confesamos y cumplimos como creyentes en Jesucristo, afirma el canto que usa Pablo para animar al joven Timoteo. ¿Y qué nos dice a nosotros, hermanos? En la controversia de la vida, en la oposición a la que la vida nos somete, pues en muchos momentos la corriente de la vida nos arrastra y nos cuesta luchar contra ella para permanecer en la fuente, se nos anima a que perseveremos y seamos leales al Señor. El sufrimiento que esto supone no ha de sernos un estorbo para mantenernos unidos al Señor. El sufrimiento, la oposición en la vida, ofrece muchas posibilidades singulares para conocer a Dios. También sabemos que la perseverancia en la fe es una inmediata candidata a ser afectada bajo el sufrimiento. Para ayudarnos a la perseverancia en la fe, podemos recurrir a considerar nuestras vidas desde el final. Pablo escribe a Timoteo: si somos muertos con él, también viviremos con él. Pensar que un día estaremos con el Señor nos ofrece la posibilidad de animarnos a perseverar fieles en el camino hacia Él frente a toda controversia. El Jesucristo humano, muerto y resucitado, nos espera. Esa perseverancia nos ayuda a ser leales al Señor. Lealtad, según el texto bíblico de hoy, equivale a mantenerse en la fe y confesar a Jesucristo como el resucitado. Ánimo, pues, mis hermanos, y sigamos fieles y leales en la fe ante la controversia u oposición en la que la vida nos someta. Amén.